Hola, bienvenidos a todos. Un saludo. Mi nombre es Diego Araya, pastor en Comunidad Nexo. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Hoy me acompaña José Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Buena vida. Bien, bien. Un sábado por la tarde estamos grabando en esta serie que comenzamos, como saben, desde la semana antepasada. Estamos en la serie, todavía en las series de valores. Estamos estudiando los valores en Comunidad Nexo y particularmente comenzamos con integridad en octubre y ahora en noviembre estamos en fe. Claro. No solo que es un valor, pero es un gran tema teológico y bueno, hemos mencionado esto, ¿verdad? Que a veces abarcarlo en las pocas exposiciones que vamos a tener en este mes es difícil. Pero bueno, este podcast es parte de esta temática de fe, del valor de fe, y vamos a enfocarnos en ver ese valor de fe manifiesto, igual como lo hicimos con integridad, en una persona, en un personaje de la Biblia. Y casi que no tengo ni que decir de quién se trata, pero vamos a estar hablando de Abraham. Abraham, muy bien. El padre Abraham. Exactamente. El de la canción. Primero Abraham, luego Abraham. Ese mismo. Sí. Pero sí, conocido como el padre de la fe, que lo vamos a comentar ahorita, ese uso, ¿no? Del término, tal vez que tan bien está o que tan no tan bien. O tal vez entenderlo, nada o más. Entenderlo, exactamente, sí. Y pues sí, Abraham es la figura de hoy. Cuando pensamos en integridad, Daniel sonaba bastante claro. Cuando pensamos en fe, Abraham sonaba como esa figura por tantas referencias del Nuevo Testamento también a él como un punto importante en el desarrollo de la fe. Sí. Varias menciones. Así que, pues comencemos con Abraham. Como hemos dicho en otro momento, ¿verdad? Lo interesante de ver figuras del Antiguo Testamento y cómo llevan a cabo los valores es siempre poder ver esos ejemplos y ver el valor puesto en práctica. Y el Antiguo Testamento es rico en esas historias que son bastante bonitas, que siempre de una u otra manera nos van a terminar señalando a Jesús. Y con Abraham va a ser muy claro, lo vamos a ver al final tal vez del podcast de hoy, donde Jesús mismo va a hacer referencia a Abraham. Y eso que dices del Antiguo Testamento, que es el ejemplo perfecto, porque nos muestra cuando esos valores están presentes y también nos muestra cuando no. Y podemos ver ejemplos claros en ambas circunstancias. En el caso de Abraham vamos a enfocarnos en momentos específicos donde él actuó, digamos que respondiendo en fe a lo que se le habló, se le reveló. Pero es importante también ver la otra dinámica, ¿verdad? No solo eran superhombres, sino que también mostraron fraqueza y mostraron su naturaleza en diferentes momentos también. Y me parece que en Abraham va a ser muy claro específicamente a la luz de Isaac, que era el que debía venir siempre. Sí. Y se quisieron apresurar las cosas y terminó llegando Ismael, que es un tema de una manifestación de no tanta fe. Sí, precisamente. De donde flaqueó un poco. Así que comencemos, hablemos de Abraham. Tal vez de Abraham, un poco contextualizando, algunos eruditos, por temas de la cronología bíblica y también por temas de los hallazgos arqueológicos que ha habido en relación con lo que narran los relatos bíblicos, nos dicen que Abraham pudo haber vivido aproximadamente cerca del 2000 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de unos 4000 años de diferencia con el momento actual. Aproximadamente. Sí. ¿Qué tal de ponerle unos años? Entonces, una civilización diferente, una civilización en la que era común que la gente fuera nómada, que vivía en tiendas, que se desplazaba junto con su ganado, y es parte de lo que vamos a ver. Y su familia también. Y su familia. Que es una buena imagen que la gente recuerda, ¿verdad? Cuando Abraham camina en pos de Dios, trae su familia, claro, y su gente y su ganado, o sea, todo una... no sé cómo podríamos llamarlo, ¿verdad? Su casa, su clan. Sí, correcto. O sea, y todo su clan, sus bienes van a venir con él. No había bancos, no había donde dejar guardado el ganado. Exactamente. Entonces, era una civilización diferente y tal vez el punto inicial, no tanto que así lo tengamos que ver porque somos grandes teólogos, sino simplemente porque así inicia la Biblia. En Génesis 12 es el llamamiento de Abraham, precisamente. Abraham en ese momento que vive en la región de Ur, la ciudad de Ur, que queda en lo que se llamaba Mesopotamia. Que Mesopotamia es la zona que hoy en día podríamos entender como la zona de Irán, más o menos, esa zona de los persas, el Medio Oriente, exactamente. Claro. Y entonces Dios lo llama y el llamado es muy claro. En Génesis 12, si lo están buscando con nosotros, podemos ir viendo, Abraham va a estar desde Génesis 12 hasta el 25. Claramente no vamos a hacer todas las referencias porque se nos va a ir el podcast leyendo. Exacto. Pero el Señor le dice a Abraham en el 12:1, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Así, directo. Tal cual.
Y luego le cuenta lo de que haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham está en Ur y tiene que hacer un viaje hacia, muy interesante, la tierra que Dios le mostrará. O sea, ni siquiera le mandó un mapa. No se la mostró. Exacto, no le dio una visión, sino que se la va a mostrar. Y eso es un punto que me parece esencial. Hay muy poca claridad para Abraham a la hora de avanzar. Si quisieran verlo hoy, es como mudarse de casa a una casa que no sé cuál es, que nunca he visto y que iré para allá. Empaque y de camino encuentra. De camino vas y de camino, exactamente. Sí. Entonces, Abraham sale con su esposa Sarai, ¿verdad? En ese momento llamada Sarai, y toda esta gente, y pues avanza. Y tal vez ahí solamente para contextualizar, si en nuestras cabezas podemos poner la zona de Israel, que es como, ¿verdad? Es una estrecha, un terreno no muy grande, pues Ur va a estar al oriente, al este de esa zona, bastante al este. Y como había ciertos temas de la afluencia de los ríos, de donde había agua, el camino no es directamente del este pegando hacia, sino que el camino es yendo como en diagonal hacia el noroeste, visto desde Ur, visto desde Mesopotamia. Ahí hacen una pausa y luego ya comienzan a bajar. Eso le llamaban el cuerno de la abundancia, porque si usted lo ve es como un cuerno así como dobladillo, y era como tipo de triángulo. Era como subir, como dar una vuelta. Exactamente. No era tan directo. Ahora, tremenda vuelta la que tenían que dar, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, Abraham hace ese camino, para en Padán Aram, o Harán se llamaba, y de ahí va a comenzar a bajar hacia la zona de lo que se llamaba en ese momento Canaán, que era uno de los hijos de Cam, hijo de Noé. Entonces, de ahí procede todo la línea, digamos, de esa tierra que Dios eventualmente les terminaría dando. Avanzate unos 600 años y los judíos van a salir de Egipto para comenzar a ir hacia esa tierra junto con Josué. Entonces, eso es la parte inicial, ese llamado en fe. Y Abraham en efecto lo hace. Camina un montón de tiempo por esa parte. Suceden un montón de cosas en la zona de lo que sería Canaán, lo que después se llamaría Betel, lo que después se llamaría Hebrón, que es como el sur, digamos, cerca de Jerusalén, incluso Betel. Y entonces había hambruna. Abraham va con su esposa a Egipto, pasa un tiempo, tiene que regresar de nuevo, viene a la zona de Canaán, y cuando está ahí suceden otro par de cosas, y después va a haber un llamamiento muy importante, una promesa, y es que ya desde el capítulo 12 Dios le había dicho que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que iba a haberle una descendencia grande, incontable, ¿verdad? De hecho, en algún momento posterior, en el capítulo 15, básicamente le va a decir, como si pudieras contar las estrellas, así. Vas a poder contar tu descendencia. Sí. Y Abraham, antes de eso, pues pregunta, pero ¿y cómo si no tengo ni un hijo? ¿Verdad? No tenía ni un hijo y ya estaba muy viejo Abraham para esa época. Sí. Y Dios le dice, pues, así será tu descendencia. En versículo esencial, el 15:6, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia, ¿verdad? Y entonces Dios, que lo hizo salir de cierto lugar, pues eventualmente le daría esa promesa. Sí. Abraham se quiere adelantar junto con Sara, que se pone un poquito impaciente a las cosas. Le ofrece a Agar, que era su esclava, y Agar, Abraham la toma y tiene un hijo con ella, que se llama Ismael. Comienza a ver ciertos temas con Ismael y al final de cuentas pues terminarán siendo despojados de estar en el espacio. Toda una nación sale de ahí, o sea, toda una nación. Otro clan, ¿verdad? Otra raza. Correcto, los ismaelitas, precisamente, de los cuales saldrían incluso pueblos que después terminarían estando en contra de Israel. Sí. Y eventualmente, llegado el tiempo, Abraham ya muy viejo, en efecto nace Isaac, el hijo de Sara, siendo una mujer ya muy grande. Sí. Nace Isaac, crece, Abraham lo ama por sobre todas las cosas, pasan los años y llegado el momento Dios le dice a Abraham, toma a Isaac porque lo vas a ir a sacrificar, que era su hijo, ¿no? Su único hijo y a partir del cual se producía la promesa de la descendencia, ¿verdad? Que había sido el origen desde el cual Abraham había salido de Ur.
Y entonces lo mueve por todo el espacio y siento que a Abraham se le debe haber venido el mundo encima diciendo, bueno, ¿verdad? Pero, todo para esto. Exacto. Se los lleva, salen de excursión, ¿verdad? No llevan a qué matar, no llevan a qué sacrificar. Isaac le pregunta, ¿pero qué vamos a sacrificar? Imagino que Abraham incomodísimo. Porque menciona que son 3 días, ¿no? De camino. Gran caminata, exactamente. Y entonces avanzan y llegado el momento, Abraham está realmente dispuesto a matar a Isaac. Sí. Y cuando llega un ángel lo toma, lo para y le dice a Abraham, sí. no es necesario que... Y Dios provee el sacrificio sustitutivo. Correcto. Que es riquísima esa escena porque conecta un montón, digamos que esos son los vestigios, esos chispazos de lo que habría de venir. Sí, ¿verdad? Precisamente. Del sacrificio en Cristo. Correcto. Claro. De no sacrificar esta descendencia, sino también que Dios proveería un sacrificio que iba a hacerlo por medio de... Sí. Y esas son las partes esenciales de la historia. Abraham va a crecer, Isaac va a crecer y Abraham morirá de viejo. Después de que se le cambie el nombre a él y se le cambie el nombre a Sarai por Sara. Y entonces, esa es la historia de Abraham en dos patadas, ¿no? Sí. Nos permite ver 3 momentos y hicimos énfasis en esos 3 porque son los que Hebreos va a mencionar. Y recordemos, para todos los que nos están viendo, en esta serie de fe, estamos muy basados en el libro de Hebreos. Para la enseñanza 1 estuvimos hablando en Hebreos, lo mismo haremos para la 2. Ahorita vamos a estar hablando de Hebreos y terminaremos también el mes. Que ojalá puedan estar siguiendo la lectura diaria que hemos venido empujando. Correcto. Muy recomendado. Así que esa es la historia. Esa es la narración de lo que el Génesis nos cuenta. Y tal vez de ahí podemos ya adentrarnos en Hebreos capítulo 11, si te parece. Sí. Vamos al versículo 8 de Hebreos. Capítulo 11, versículo 8. Y el 8, recordemos que en el 11, y esto fue lo que vimos la semana pasada, estuvimos hablando de fe en 2 conceptos o en 2 ideas básicas. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Reina Valera 60. Estar seguro de lo que se espera, dice Reina Valera contemporánea. Pero al final de cuentas lo que exponíamos eran 2 ideas. Hoy me da seguridad y certeza respecto a lo que vendrá en el futuro. No es solo que yo sé que algo en el futuro vendrá, como Cristo, sino que eso me genera hoy un tema casi tangible, real sobre mí. Eso es uno. Y lo otro es, eso me lleva a actuar inmediatamente, ineludiblemente, inevitablemente. Es como la respuesta. Si estoy completamente seguro de esto que está proyectado al futuro, ese futuro me da una realidad por la que puedo actuar. Exactamente. Como si fuese, que es literalmente lo que estás diciendo. Precisamente. Entonces, sí actúo. Y en Hebreos 11 decíamos que es como ese salón de la fama de la fe. Perfecto. Tenemos esa representación, ese inicio, y a partir de ahí, el 2 dice, por la fe fueron justificados también nuestros antepasados. Entonces lo que va a decir, recordemos es el contexto descrito a judíos, es, ustedes tal vez todo lo que hemos venido mencionando en los últimos 10 capítulos como que lo están agarrando. Pero ustedes están pensando, los judíos van a estar pensando, los que leían esta carta, pero Abraham no hizo tales cosas, y Noé no hizo tales cosas, y Moisés no hizo tales Quedaban cosas. por fuera. Que es una pregunta, y de hecho alguien la hizo por ahí después de la primera sesión que tuvimos de fe en la celebración de Nexo. Ah, sí. ¿Verdad? Que ¿Cómo si somos salvos por fe, es lo que estás diciendo? ¿Qué pasa con los que estaban antes de Jesús? Ajá. Qué bueno. Que por ahí viene lo que estás o lo que queremos decir o enfocar ahora, ¿verdad? Que la fe es la misma fe, la misma esperanza, solo que curiosamente nosotros inclusive tenemos más evidencias o más revelación, más palabra al cual creer. Y de hecho para mí creo que eso es una de las me parece que de ahí viene la gran virtud de Abraham. Me parece que Abraham respondió en fe y se le dio muy poco. O sea, Dios se le revela por decirlo en porciones, una porción muy pequeña. Le dice, A, B, C. Y él dice, ok, vamos. O sea, procede en fe, cree, avanza, convicción. Curiosamente, nosotros hoy tenemos más que una ABC para sustentar nuestra fe. Hasta la Z. Exactamente. Entonces yo creo que eso responde en parte, bueno, sí, todavía nuestros antepasados estaban expectantes hablando específicamente de los judíos estaban expectantes de que se iba a proveer. Abraham es el ejemplo de alguien que actuó con esa certeza de que si él dijo que va a pasar, pasa. Sí. Precisamente. Y lo hizo por fe, que es la gran muestra, justo lo que estabas diciendo. Ese Antiguo Testamento que igual actuó por fe. Y ese es el punto principal que Hebreos 11 está queriendo probar.
Todos nuestros héroes del Antiguo Testamento y de la historia, porque algunos creen que al final del capítulo 11 hay referencia a temas históricos, no testamentarios, sino nada más históricos. Y por ejemplo, algunos de los judíos que estuvieron, los macabeos y temas así, pero en fin, referencia aparte. Ahí el punto es, siempre fue por fe. Siempre fue. Entonces, veamos a Abraham en la fe. Veamos los diferentes puntos. Primero, por la fe Abraham, cuando fue llamado, versículo 8, para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esta parte me parece que ya ahí hay que hacer una pausa inmediata. En el salió sin saber a dónde iba. Sí. O sea, es como que a mí me digas, vos a mí, no, andate y en el camino vas a encontrar pollo frito. A mí me gusta bastante el pollo frito. Pero en el camino, o sea, movete aquí, andate de aquí, estamos en San Joaquín, ¿verdad? Andate hacia Santo Domingo y ahí vas a encontrar pollo frito. Es un tema de una confianza plena y una acción que implicaba mover todo quien era, ¿verdad? Abraham no se fue en un viaje de viernes a domingo, a un tema exploratorio. Sí. Movió todo lo que tenía, por lo que comentábamos al inicio, y salió sin saber a dónde iba. Y esa parte, ya la primera, ya es esencial que la podamos tomar. Podremos ahí hacer algunas acotaciones en cuanto a ya aplicación directa. Sí, totalmente. Una que yo veo muy clara es el uso de la palabra obedeció. Ah, claro. Obedeció. Y me parece que yo aseveraría esto. La fe, o sea, no puedo ser una persona de fe si no soy una persona obediente. Period. No creo que alguien pueda decir, yo tengo fe, tengo certeza, y que no es evidencia en su actuar y o sea, propiamente su obediencia. Porque solo podemos tener en fe en algo que se ha revelado y se ha dicho. Y si algo que se ha dicho y se ha revelado de parte de Dios, y la expectativa de Dios, por supuesto, es que yo obedezca su palabra. Entonces, no sé si podemos separar esa idea de tener fe, convicción, y proceder en obediencia. Entonces, creo que una gran virtud aquí es ver un Abraham que escuchó el mensaje, escuchó lo que se le indicó, es una indicación, ve y haz esto. Y él responde en obediencia. Entonces creo que un buen, no sé si puedo llamar un buen fruto, pero una buena evidencia de alguien de fe es alguien que vive en obediencia. Claro. Obediencia a lo que el Padre le está revelando. Claro. Ese me parece gigante. La primera, y creo que está muy sustentada por Santiago en su análisis del capítulo 2 acerca de la fe y las obras, ¿verdad? La fe sin obras, dice alguno, pero ¿cómo es que la fe sin obras está muerta? Realmente yo te muestro mi fe por mis obras. Ahora, no estaba diciendo Santiago que las obras eran necesarias para la fe o que por medio de las obras íbamos a obtener temas de salvación. Lo que está diciendo era, eso es una manifestación clara. Sí. Y se amarra muy bien con Hebreos 11:1. Dos cosas da respecto de la fe al dar la definición. La certeza de lo que se espera, o sea, hoy la seguridad, pero la convicción de lo que no se ve. Y hacíamos el análisis de la semana pasada cuando decíamos lo que no se ve, ese texto, esa gramática, ese lenguaje, se refería, o sea, se veía muy claro en el versículo 7 de por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían. Mismo lenguaje utilizando, exactamente. Sí. Y lo que nos cuenta es, hizo tal cosa. Entonces, esa convicción nos lleva a una acción directa, una acción como consecuencia de, y eso es riquísimo, porque entonces estás hablando del punto que decías, obediencia y acción. Fe con obediencia y acción. Lo veíamos respecto de personas de nuestra comunidad, precisamente de Nexo, ¿verdad? Que hablábamos de ellos en relación con gente que obedeció cosas que estaban ya claras en la Biblia y dijeron, pues lo hacemos, ¿verdad? Y entonces se ocupaban de niños con temas, se ocupaban de hacer grupos pequeños, se ocupaban de esparcir la palabra, se ocupaban de ser discípulos, porque no requerían un tema específico de que la fe fuera un gran tema, sino que simplemente su fe los llevó a un acto directo, clarísimo. Entonces yo creo que ese es un primer punto que tenemos que solventar, porque a veces la fe puede haber sido un tema muy místico dentro del desarrollo cristiano, principalmente tal vez en las últimas décadas o siglos. Sí. Es esa idea de que si tuviera fe movería montañas. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a las montañas, muévanse. Es que es una fe que quiero ejercer, pero no sentada sobre alguien que me dictó o que me dijo algo. Es como que yo estoy diciendo, yo tengo fe
en algo que yo mismo estoy diciendo. Entonces, al final es como fe en mi palabra. Ajá. Y la fe en la palabra de uno prácticamente sirve para nada. Para nada. Pero la fe bíblica es la fe que está sustentada en la palabra del Padre, en el sacrificio de Cristo y en lo que Él ha prometido, que se deduce a el Cristo muerto y resucitado a favor de nosotros. Entonces, sí, ese misticismo de la fe es cuando yo quiero hacer ese ejercicio de fe por mi palabra y por lo que yo digo. ¿Verdad? Entonces, ahí donde se vuelve, sí. Místico. Y yo creo que peligroso. Místico, sí, y peligroso porque mucha gente vivió con la certeza y la expectativa de que algo que yo pensé que iba a pasar, no pasó. Pero ojo, la diferencia fue que yo pensé, fue que yo quería. Entonces, es un mal ejercicio de fe. De hecho, es una fe vacía. Porque, vamos a ver, para yo decir que algo que yo dije va a pasar, yo tendría que ser una persona digna de confianza. Y por si acaso no lo soy. ¿Por qué? Porque puedo ser que hoy diga que sí y mañana diga que no. Y yo creo que algo que podemos ver en el texto es que el Dios que le dijo a Abraham que sí en Génesis, 2000 años después en el mismo texto lo vimos ejerciendo y ejecutando todo lo que él dijo. Entonces, esta idea también de que Dios es el más alto o más digno de confianza. O sea, su palabra es de verdad. O sea, su palabra se cumple, su palabra se ejecuta. Ese para mí también es un aspecto de fe importante. Claro, la base, o sea, el fe en qué? Fe en la persona de Jesús, decíamos la semana pasada, y fe en la revelación de Dios para nosotros. Y esa revelación de Dios para nosotros se llama primordialmente Jesús y para nuestros tiempos nos ha quedado en el texto bíblico. Esa es nuestra revelación. Ahí podemos estar seguros de que lo que está ahí es palabra de Dios. Sí. Porque hemos entrado en este siglo también, en ciertos momentos, en creencias acerca de dichos de ciertas personas o comentarios y le damos autoridad de palabra de Dios. Claro. Y el tema es que en muchos casos ha probado ser falible, ha probado ser erróneo y entonces eso no es palabra de Dios porque la palabra de Dios es infalible. Se vende también como un estatus de espiritualidad. Claro. O pseudo espiritualidad, el famoso Dios me dijo. Sí. De hecho es interesante porque el Dios me dijo es atribuirle algo que yo creo y yo quiero a la misma voz de Dios. Sí. Para mí en un sentido es gravísimo porque es usar el nombre de Dios en vano. Sí. Para decir Dios me dijo, yo tengo que estar seguro que Dios me dijo. Sí. Pero como vos decís, ha quedado evidente en muchos casos donde ese Dios me dijo nada más ha sido como una autojustificación y también algo que yo le vendo a la gente, porque si crees realmente que Dios me dijo algo a mí, me vas a seguir a ciegas. Y eso sí es peligrosísimo. Esa sí es dañino. Peligrosísima. Es dañino, 100%. Claro, porque a partir de una autoridad de Dios me dijo, de una frase de Dios me dijo, me estás ejerciendo una autoridad absoluta. En el momento en que yo cuestione, estoy cuestionando a Dios mismo. Sí, ya no a vos. Fue curioso. Una vez me pasó con una persona con la que estaba en una consejería de un tema de parejas y algo así. Entonces la persona me dijo, no, es que Dios me dijo, varias veces usó esto, ¿verdad? Dios me dijo aquí, allá, allá. Al final de esto que me estaba diciendo, entonces me dijo, ¿vos qué pensás o qué debo hacer? O algo así me dijo. Entonces yo le dije, si Dios te dijo, ¿realmente me estás preguntando a mí qué hacer? Suena como que Dios no te dijo, pero me estás haciendo convencer a mí de que Dios te dijo para que yo te pruebe eso. Pero de todas formas no puedo hacerlo. Y además, si Dios te dijo, ni siquiera pierdas el tiempo en venir a consultarme o decirme, ¿verdad? Como, no sé, nada que hacer. Dudo, ¿verdad? No, Jerry, eso sí, es un poco falso el tema. Exactamente. No, y a ver, aquí nos estamos adentrando en un tema en aguas escabrosas, exactamente. Sí, ahí en temas de, ¿cómo se llama? Arenas movedizas. Pero el punto final de cuentas, en lo que sí podemos estar todos claros es que cuando leemos la palabra de Dios, ahí sí estamos claros de que Dios dijo. O sea que si usted va a algún lugar y ojalá siempre en Nexo siga siendo así, y ese día se leyó la Biblia, ese día Dios habló, porque la Biblia se leyó en voz alta y se escuchó por los parlantes, y ese día entonces Dios habló claro, ¿verdad? Así que esa base, sí, avancemos al siguiente punto, porque después de ese que para mí honestamente es de los más desafiantes, honestamente, ese primero que tocamos, el de deja todo, vete a un lugar que te voy a mostrar con toda tu gente, es para mí uno de los más desafiantes. Yo no tengo hijos todavía, entonces no me puedo poner todavía en la posición de lo que va a venir y no estoy intentando tener hijos como para el tema del segundo punto, pero el soltar todo en este momento de vida,
pensando en casarse. Todo ese tipo, es como, uff. Qué loco. Qué fuerte. Pero algo que quiero retomar de lo que decías del contexto, del estilo de vida de aquel tiempo. Estamos hablando tiempo antiguo. Sí. ¿Verdad? Entonces la otra cosa que también a nosotros nos choca con esto es que nosotros vivimos en una sociedad donde más o menos se nos obliga a tener asegurado todo. Así. ¿Verdad? Y casi como que más bien la gente, casi todos buscamos un sentido de arraigo. Laboral, de vivienda, relaciones, como muy de estatus. Vos decías, esta es ellos proceden de un grupo de personas que más o menos son nómadas. No que siempre se están desplazando, pero siempre van a buscar desplazarse a un lugar que les propicie o les dé las condiciones adecuadas. Donde estuviera creciendo el pasto para que el ganado pudiera comer. Sí, y no por nada están entre ríos en esta región. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es un dato interesante, ¿verdad? Es como pensar, no se fue dejándolo todo en un sentido irresponsable. Sí. Se lo fue dejando todo en un sentido que de todas formas ellos acostumbraban a estar en su clan y se movían según habían oportunidades de conquistar un lugar o establecerse en un lugar o hacer un trabajo en un lugar. Ahora, aquí lo interesante es ver un hombre que ante el llamado de Dios, él ve esto como una oportunidad de decir, voy a obedecer y voy a llevarme los míos y mis cosas apostando, queremos tal vez usar esa palabra, o creyendo, más que apostando, ¿verdad? Como creyendo en que voy siguiendo la dirección de este ser supremo, Dios, finalmente. Precisamente. Ese fue el primero. Veamos el segundo. Después del 8, en el que hablamos acerca de este tema de obedecer, dice que se radicó como extranjero en la tierra prometida, habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, sería su hijo y su nieto respectivamente, herederos también de la misma promesa que Dios respaldaría. Así como se la dio a Abraham, se la daría a Isaac y se la terminaría dando a Jacob. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Pasaje tal vez que puede ser un poquito complejo. Es como muy metafórico, ¿verdad? Como que aquí el escritor hace un poco de retomar lo histórico y lo que aconteció ya con un cumplimiento el arquitecto y el diseñador de todas las cosas, Dios mismo. Correcto. Sí, apuntando sin duda al contexto que ellos estaban viviendo, que era el contexto en el que Cristo ya había venido directamente y diciendo, mira, todo eso que en algún momento se estaba hablando en el pasado, ahora se está viendo con claridad. Un Dios que cumple esas promesas, ¿verdad? Que había realizado. 11, entonces, llega el punto de que hablemos de Isaac. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Y ahí está el punto que vos justo decías. Digno de confianza. Que es lo mismo que estás diciendo acá. Fiel, fidedigno sería otra forma de decirlo. Digno de fe, digno de creerle. Y entonces el tema es, a pesar de su avanzada, recibió fuerza porque consideró fiel a tal persona. Wow. Y ahí me parece que esto sí es algo esencial. La fe no es mística, pero sí es sobrenatural. Es decir, no es mística en el sentido de que no se trata de identificar cosas mágicas y de temas etéreos y de temas de hechicería, pero es sobrenatural porque es un fruto del Espíritu Santo, como lo veremos después en Gálatas, nos lo revelaría con toda la claridad, y es algo que Dios precisamente nos da a nosotros. Esa parte de la fe es un regalo, un don de Dios que procede de lo alto, como diría Santiago. Así que claro que es sobrenatural. No vamos a encontrar fe en las piedras, no es material. Sí. Yo lo que diría también, como para cerrando esa idea que estás diciendo, la fe, el objeto de fe es sobrenatural. Así. Es de proporciones, es de dimensiones, es de capacidades que superan el entendimiento, tiempo y espacio, de lo que creemos que es posible o imposible. Entonces, esa persona, ese ser fiel que dice aquí, digno de confianza, es supremo, todopoderoso. Quiere decir que él puede ejercer en el plano de lo sobrenatural. Exactamente. Y históricamente lo hemos visto. Lo ha hecho. Pero ese me encanta, ese considerarlo fiel. ¿Verdad? O sea, como digno de confianza. Y bueno, sí, es que todo es como muy loco, porque al final, otra vez, no es como que voy a cumplir este sueño porque tenía este sueño, sino porque me dijo que va a ser así. Me parece que es la gran diferencia. Exacto. Y la palabra que me gusta también, me gusta y hay que leerla con un poquito de criterio, ¿verdad? Que dice que consideró fiel al que le había hecho la promesa. Que esa palabra
es interesante porque una promesa es algo obviamente que nos genera entusiasmo, nos genera anticipación, nos genera gozo, porque es un regalo. Es algo que me están diciendo, te voy a dar esto a fin de año. Siempre la promesa va a tener esta sensación positiva de anticipación y todo lo demás, ¿verdad? Sabemos lo que pasa cuando alguien nos promete algo y no sale, ¿verdad? Es todo lo contrario. Pero es curioso que también la palabra promesa se le ha hecho un uso excesivo. Entonces consideramos un montón de cosas que no serían promesas, sino solo, no sé, cosas... Deseos, exactamente. Y lo ponemos en categoría de promesas. Entonces convertimos la palabra de promesas en el sentido bíblico como una carta, ahora que viene Navidad, ¿verdad? Como la carta a Papá Noel, como una carta de deseos, ¿verdad? Yo siempre he hecho como un chiste de esto, ¿verdad? Que por eso es que la Biblia esta de las promesas se vende también. Porque la Biblia de las promesas apunta a que, no sé, vivamos con esa anticipación. No estoy seguro cómo delinea esas promesas o no lo sé, pero sí sé que hay una que... La de las promesas, claro, la Biblia de las promesas. Y está muy interesante. A mí me encantaría ver una Biblia que sea la Biblia de la obediencia. La Biblia de las expectativas de Dios. O sea, como que venga en color azul todo lo que Dios espera de sus hijos y de sus siervos y de nosotros como iglesia. Sí, sin duda el término promesas calza dentro de todo esto que hemos conversábamos ahí de los terrenos escabrosos, de las arenas movedizas, en relación con el uso de promesa como para cualquier cosa que yo quisiera. Voy a mencionar una. Dale. Es porque mi hijo es hijo de la promesa. Que entonces, sí o sí. Sí, claro. Eso va, lo has escuchado. Claro, sí, claro. ¿Verdad? Y qué complicado. Sí. Qué complicado, porque significa eso. Yo lo he escuchado muchísimas veces, sobre todo trabajando con jóvenes, ¿verdad? Que mamá y papá llegan a decirme, no, pero no importa, mi hijo está en A, B, C y D, pero yo tengo fe porque él es hijo de la promesa. Y yo estaba como tratando de entender qué es lo que ella está diciendo y tratando de entender qué entiende ella por eso. Porque una vez que yo entiendo lo que ella dice, yo trato de, no sé, pensar y analizar y digo, ok, bueno, creo que se refiere a esto. Pero realmente ella cree que es una obligatoriedad de Dios corresponder a su hijo o hija en cualquier condición X o Y que esté, a que sí o sí va para el cielo, solo porque ella cree en esta idea de es el hijo de la promesa. Sí, es complicado. Son esos temas precisamente, arenas fuertes, movedizas. Porque claro, mezcla, y yo siempre digo, las promesas a las que yo les pongo la firma, así, sello, y por eso ponemos las manos al fuego, son las que están en la Biblia. Sí. Y bien interpretadas. Sí, sujetas al cumplimiento de Cristo. Sin duda alguna. Con el cumplimiento de Cristo, bien interpretadas en el momento histórico en el que fueron dadas y a quién fueron dadas. Sí. Y si son dadas a la totalidad de creyentes o son dadas a un pueblo específico. Es decir, hay que aplicar fuertes criterios de exégesis, de hermenéutica, de análisis de texto, de interpretación a las promesas. No son cheques en blanco. ¿Verdad? No es que cualquier cosa buena que se dijo en la Biblia me aplica como cheque en blanco. Entonces, si a alguien le dijeron que le iban a salir buenas naranjas en el palo que sembró en el texto bíblico, entonces a mí me van a ir naranjas porque sembré. Sí. No, hay que ser un poco más finos. Claro. Y creo que todo esto que acabamos de comenzar pueden ser ideas nuestras, pero si avanzamos al 12 y al 13 nos va a mostrar clarísimo y muy bello esta idea. Entonces, a Abraham se le prometió, recordemos, 12 y 12:3 y 15:6 de Génesis, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que tenía una gran descendencia, que como las estrellas, etcétera, etcétera. Y dice, así que de este solo hombre, ya en decadencia, estamos hablando de Abraham, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Y ahí está riquísimo. Se cumplió. La promesa que Dios había hecho se cumplió. Y eso es... Para nosotros, en primer lugar, tenemos que hacerlo con toda claridad, una fuente de esperanza y de vida y de certeza y de fe, y es lo que Dios realmente ha prometido se va a cumplir porque se va a cumplir. El designio de quien hace todas las cosas a como le place, de acuerdo con su voluntad, dice el Nuevo Testamento. Que yo soy el que determino el ayer y el mañana en Isaías, ¿verdad? O sea, Dios dice con toda claridad, yo ejecuto lo que quiero.
y lo llevo a cabo. Y a mí no se me va ninguna. Y entonces, si dijo que Jesús va a venir, lo decíamos la semana pasada, Jesús va a venir. Y si dijo que en algún momento solo los que tuvieran fe en Él, entonces solo, y que el trigo y la cizaña crecerían juntos, entonces el trigo y la cizaña crecerían juntos, ¿verdad? Eso no lo podemos dejar. Y a veces, por ponernos un poco quisquillosos con el tema de las promesas que comentábamos o el tema ¿verdad? De toda esta línea que hemos estado escuchando un poco reciente en algunas congregaciones, podemos perder el sabor de lo que sí es, el sabor de lo que sí tiene, el sabor de lo que realmente está. O sea, los cristianos sí tenemos una altísima cantidad de promesas, claro, que tenemos que saber atesorar, y que esa esperanza tiene que realmente ser fe en nosotros, y ser certeza en nosotros. No podemos, por pensar, no podemos anular la idea de promesas. No podemos anular y decir que eso ya que no existe. Para nada. La promesa del Espíritu Santo, la promesa del consuelo del Espíritu Santo, la promesa de la segunda venida de Cristo, la promesa del sufrimiento y el que el Cristo hubiera vencido al mundo, la promesa de una vida en la que él llevaría a cabo su plan y que se escucharía el mensaje en todas las naciones de la tierra. Ahora, una muy interesante de esto, si lo ves, es que muchas de las promesas son Dios-céntricas, no tan humanocéntricas, ¿verdad? Sí, claro. No, yo diría, me atrevería a decir todas son. Sí. O sea, todas están en función de Él. Exacto. En las que yo creo que lo lindo de las promesas es cuando yo puedo ver la promesa de Dios y yo puedo ser partícipe, porque finalmente yo en mi naturaleza pecaminosa, pero Él en su gracia me acercó para yo ser partícipe de su obra, ser partícipe del cumplimiento de lo que Él quiere hacer. Entonces al final yo creo que las promesas de Dios, el que anda buscando las promesas de Dios se va a encontrar que va a tener que rendir su voluntad por completo para entonces que lo de Dios suceda. Difícilmente va a suceder lo que quieres y lo que Dios sucede igual, o sea, al mismo tiempo. Es muy difícil. Entonces, ahí es donde es complicado, porque entonces son mis promesas o son sus promesas manifiestas en mi vida porque comencé a buscarle y caminar en obediencia. Ahora, es lo lindo, yo creo que me parece lo especial es cuando en la vida del creyente las promesas se evidencian y cumplieron un deseo mío y un deseo del Padre, pero fue porque mi deseo se puso en línea con el deseo del Padre. Como dice... O sea, siempre fue el deseo de Dios. Correcto, como dice, y aquí creo que es primera de Juan, que dice, sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Totalmente. ¿Verdad? Versículo que siempre debe ir ligado y concordado con el de Juan, que es lo que piden se les dará, pero siempre concordado a conforme a su voluntad. Sí. Conforme a su voluntad. Sí. Claro. A mí me gusta pensar que esta expresión que decimos, si Dios cumplió su promesa, tiene que ver mucho con, y finalmente yo busqué el propósito de Dios, y Dios hizo su propósito. Entonces siempre fue Él, y siempre fue sus promesas. Y ahí ese valor y esa ricura y esa riqueza de poder enfocarlo ahí, porque ahí tiene que haber un gran gozo para el creyente. Ahí tiene que haber esperanza, gozo, la fe para el día a día en esa parte. Es pleno también. Exacto. Ahí encontramos plenitud. El ser humano, yo creo que todos buscamos plenitud. Quiero estar feliz con esto, con esto, con esto y con lo otro. Y nos gastamos y trabajamos y que el trabajo, que la carrera, que las relaciones. Todos estamos buscando sentido de propósito y sentido de plenitud. Claro. Interesantemente, el Padre puede hacer que en ausencia de todos esos elementos todavía haya sentido de propósito y plenitud. Y esa es la riqueza de una vida en fe. Es una vida que confía más en que a pesar de mis capacidades y también de mis incapacidades y capacidades, Dios puede hacer su voluntad. Y eso va a ser siempre más trascendente y va a traer un gozo que yo no sabía que podía venir y que finalmente lo experimento en Él, en dirección a Él, en propósito a Él. Para mí esa es la experiencia de fe más increíble. Yo lo veo en mi vida como... Yo creo que yo crecí con un cierto sentido de como de bajo perfil. Es difícil que mi vida vaya a ser como una gran cosota. Okay. No sé por qué, pero aquí estoy como contando algo en experiencia con esto. Sí. Entonces no anticipaba cierto tipo de cosas o cierto estilo de vida o ciertas cosas de familia. No tenía tanta anticipación. Pero cuando yo veo para atrás y veo lo que Dios ha hecho en mi vida, yo me siento sorprendido por encontrarme disfrutando en plenitud de las cosas que Él propició en mi vida y que yo tuve la suficiente, poca, más o menos fe para acercarme en obediencia y disfrutarlas. Creo que la fe está ahí para que confiemos, creamos y actuemos y esperemos en Él. Y no sabía que haciendo estas 4 cosas podía ser tan pleno.
Esa idea me encanta. Esa, plenamente. Y resaltarlo nada más, ¿verdad? En Abraham, entonces, ese 12 que nos muestra que en efecto lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Está garantizado. Ahí sí no hay quite. En eso estamos claros. Pero veamos el 13. Y el 13 es el que con el 12 tiene que ser, ¿verdad? Por eso están a la par. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versiculazo. Totalmente. Vivieron por la fe, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. O sea, ese es un batacazo a dos ideas. Sí. Uno, que si usted vive por la fe, va a recibir todo lo que cree que merece, todo lo que pensaba. Sí. ¿Por qué? Porque ellos vivieron por la fe, aseveración, afirmación, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Oh. Y dos, nos quita esa idea, no sé cuál adjetivo ponerle, que podemos poner en un podcast. Esa idea a veces putrefacta y que daña tanto a los cristianos, de que si usted no recibió tal cosa fue por falta de fe, fue porque no tuviste suficiente fe. Entonces, ante los sufrimientos más duros del mundo, de la vida cristiana, de la pérdida de un esposo, de la pérdida de un hijo, de una enfermedad terminal, hay gente que se atreve a decir que fue falta de fe. Sí. O sea, que no le creía a Dios, porque si le hubiera creído... Exacto, Dios sí quería, pero si yo le hubiera creído con suficiente fe que mueve montañas, entonces eso hubiera pasado. Y eso es devastador, porque le pone a la persona, además de su momento de sufrimiento pesadísimo, a dudar de su propia fe. Claro. Entonces le estás desestabilizando toda su vida. ¿Que es posible que en el proceso hayamos tenido momentos de flaqueza y fe? Claro que sí. Totalmente. Vive en Abraham. Abraham tuvo su fuerte momento de flaqueza en su fe cuando decidió que era bueno tener a Ismael. ¿Que es posible? Sí, es humano, parte del proceso. Pero querer generar una causa directa entre lo sucedido y una ausencia de fe por parte de la persona es, de nuevo, basado en esa idea de que todo en este mundo se mueve porque los seres humanos lo quisimos o no lo quisimos. Sí. ¿Verdad? O sea, poner al hombre, al ser humano, en el centro del deseo del cosmos, y a partir de eso su voluntad es la que determina. Sí. Me parece chivísima. Esos dos, sí. Y me gusta mucho también lo que estás diciendo, porque nos ayuda a quitar esta idea de que la fe puede torcer el brazo de Dios. Es claro. Que yo lo he escuchado claramente, claro, de muchas personas, y tal cosa es imposible, porque entonces quiere decir que la fe es tan grande y tan poderosa en sí misma que hace que se desdibuje el objeto de fe. Y otra vez, si al final yo estoy creyendo que en fe puedo hacerme una propia imagen de Dios, lo que estoy siendo es un idólatra. Uh-huh. Estoy teniendo fe en mi propia imagen de Dios y le estoy llenando de presupuestos y de cosas que, ves, Dios, yo quiero que esto sea así. Correcto. Y por fe va a ser, ¿verdad? Y no, o sea, no funciona así. Claro. No hay forma. No. De hecho, esta forma de pensar va a dolerte mucho. O sea, va a traer un montón de problemas a tu vida. Uh-huh. Y espiritualmente, digamos, o sea, en cuanto a mi acercamiento a la espiritualidad y a la vivencia con Dios, me va a hacer depender o querer depender de mí mismo, me va a hacer... Ese es el problema. Es casi legalista, es casi fariseico, es antropocéntrico, depende de mis propias fuerzas determinar qué tanto sí y qué tanto no. Como que la fe no fuera por sí sola un fruto del Espíritu Santo, un proceso en el cual somos trabajados en paciencia, en perseverancia, como cualquier otro fruto, ¿no? Entonces, ese proceso de santificación que Dios nos va llevando, claro, de acuerdo con la medida de la fe que nos ha dado, dice en algún momento, pero no está hablando acerca de que si yo tengo 3/4, ¿verdad? O si tengo el tanque lleno, precisamente. Todos ellos vivieron por la fe, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Wow. Y nada más retomo lo que dijimos la semana pasada, que Abraham no vio lo prometido, pero sí lo vio. No lo vio porque en sus ojos nunca lo observaron, pero las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Y ahí es donde hablábamos de la parte A del versículo 1 de este capítulo.
la certeza de lo que se espera. Hoy sí me da certeza. Yo lo espero y tal vez no lo veré suceder. Y sé que es una esperanza segura si Dios la ha prometido. Pero hoy me da esa certeza. Hoy lo veo como que estuviera pasando y tengo esa certeza para el hoy, a pesar de que tal vez no está pasando. ¿Verdad? Ese tema, esa garantía, eso esperado, esa esperanza que Dios nos ha dado, puede que no lo esté. Puede que vos y yo no veamos la segunda venida de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Estando vivos. Puede que nos toque morir y luego resucitar. Sí. Y yo creo que el gran reto de fe es si Abraham no vio el cumplimiento pleno, creo que vio el cumplimiento en parte, no vio el cumplimiento pleno. Nosotros estamos viendo el cumplimiento todavía en parte pero con mucho más revelación y mucho más sustancia de quién es este Dios que se revela ahora plenamente en Cristo. Pero aunque no vio esto, sí vivió como si lo hubiera visto, ¿verdad? Correcto. Y esa creo que es el gran reto de fe para nosotros. Es, bueno, todavía no has visto a Dios, pero deberías vivir como si lo hubieras visto. Además, está revelado, no lo has visto, pero está manifiesto. Se manifiesta en un personaje histórico que la historia no podría sacar. No habría forma, habría que sacar todo. La historia. La civilización occidental. Exactamente, habría que recortar la historia y sacarlo. Correcto. Entonces, un gran reto de fe que veo aquí también es en lo que estamos caminando con Dios, conociendo a Cristo, entendiendo su propósito, entendiendo su obra, si esto me puede afianzar para seguir en este reto de vivir con la convicción de lo que todavía no puedo ver en totalidad, pero como si fuese, ¿verdad? Que al final es eso, o sea, para nosotros creo que para nosotros hay una gran oportunidad porque la revelación está, el acceso al texto está, el que la gente lo pueda escuchar, lo pueda escudriñar, lo pueda leer, lo pueda entender, lo pueda preguntar, está. Quiere decir que es una cuestión de ejercitar, si se quiere, esa fe, esa confianza. Yo muchas veces tratando de simplificar un poco el concepto, he dicho que la fe tiene que ver con creer en Jesús, confiar en Jesús, actuar en Jesús y esperar en Jesús. Era una forma súper sencilla. Los niños estábamos enseñándoles en Nexo Play esta idea, ¿verdad? Creer en Jesús, confiar en Jesús, actuar y esperar en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque nos señala al objeto, el autor y consumador de la fe. Siempre que nuestra fe esté dirigida en Él y hacia Él y por los propósitos de Él, nuestra fe no va a devolvernos como decepción. Que a diferencia de la fe que a veces depositamos en nosotros mismos o en nuestra concepción de Dios, esa sí nos va a retornar decepción y dolor y nos va a separar de una fe verdadera. Y yo también llamaría una fe sencilla. Sí. Porque otra vez, lo que vos estabas diciendo de que este es trámite de fe, de que oraste por esa persona, pero esa persona no se sanó porque no tenía fe. Te involucra a un nivel que es imposible para el ser humano responder. O sea, yo soy llamado a tener fe, no a ejecutar cosas por la fe, porque yo no tengo la capacidad de ejecutar, de hacer o deshacer. Es Dios el que tiene. Entonces, si yo no tengo la capacidad de hacer o deshacer, ¿por qué habría de sentirme responsable? Yo solo puedo sentirme responsable por responder en obediencia a lo que Dios me mandó a hacer. Exacto. Ahora, si no estás respondiendo en obediencia, ahí sí estamos hablando. Ahí sí te está faltando la fe. Sin duda. Y ahí es donde la fe va a ser puesta a prueba. Y pasamos de una vez al versículo 17. Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac. Es decir, la fe sí será puesta a prueba. Va a pasar por el crisol, pero va a ser esa claridad de, ok, ¿qué tanto estás teniendo esa certeza real hoy en día como para actuar con base en? Y qué tanto está llevando. Y es un proceso en el que todos iremos avanzando y todos iremos siendo santificados y es parte del esquema. Habrá momentos en los que nuestra fe pueda flaquear, ¿verdad? Y pueda sentirse que tiene que se estremece. Pero Dios nos va a ir llevando por un esquema de cómo va fortaleciendo nuestra fe. Eso es clarísimo. Me parece esencial nada más apuntar o resaltar, es la palabra que estaba buscando, resaltar la idea de que este puesto a prueba o este proceso va a hacer que a veces tengamos que identificar que estamos en un proceso de santificación todavía, que no estamos en un proceso de plena glorificación, como se llama en términos teológicos, o sea, que ya no hemos sido hechos exactamente ¿verdad? En un estado glorificado. Glorificado, sí. Exacto. Entonces,
Ahí nada más recordar que muchas veces cuando hablamos de fe siempre hablamos acerca de lo que podríamos obtener, pero uno de los puntos esenciales en los que, erróneamente hablamos acerca de lo que podríamos obtener, deberíamos también enfocarnos en la fe en relación con el tema del pecado. La fe como esa idea de que Dios llevará la obra que Él inició y nos irá limpiando y nos irá trabajando hasta el día en el que o moramos, seamos glorificados, pero llegue ese momento, ¿verdad? Esa es una gran promesa y una gran esperanza para el cristiano. Esa idea de, porque te muestra, de nuevo, esa idea del pecado desde la línea de, ok, yo no solo pienso en fe cuando pienso en tener tales cosas o lograr y alcanzar tales cosas, sino que pienso en fe desde una perspectiva de, veo mi propia realidad, veo mi propia naturaleza, y la fe va en la idea de creerle a Dios y tener esa certeza de que Él trabajará en mí lo necesario y lo irá llevando para acá, ¿verdad? Sí. Qué riquísimo el tema. La vida del cristiano es una expresión de fe. Sí. La vida de oración es una expresión de fe. De hecho, todo lo que hagamos fuera de fe. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ese concepto también me gusta porque al final no es la fe no es creer que voy a obtener todo lo que quiero a nombre de Dios. Sí. Esa no es la idea. Pero la idea es que toda mi vida es una experiencia de fe. Y mientras la vivo, lo que estás diciendo, estoy siendo perfeccionado para que esa fe sea fortalecida. Yo veo la fe mucho también en el sentido de la esperanza, porque ciertamente las circunstancias en las que vivimos son álgidas, son complejas, son de sufrimiento, de dolor. Ahora estaba pensando, un día de estos, el martes creo, vi una noticia y les voy a ser honesto, hasta se me había ido la idea de la invasión a Rusia. Ah, sí. Invasión de Rusia a Ucrania. De Rusia a Ucrania. Claro. Ajá. Y esto sigue pasando. Claro. Esa es la realidad. Y para mucha gente llevan meses. Sí. Y para uno se le ausenta porque no es la mía inmediata, pero es una cosa devastadora, terrible. Entonces, para mí, en este tipo de cosas, leyendo las circunstancias, digamos, globales y las mías propias, no sé si han visto, me imagino, la cantidad de inmigrantes en las calles. Exacto. Yo me aferro a la fe porque me devuelve o me retorna esperanza. Y de repente la esperanza es algo más valioso que eso mismo que estabas esperando que ojalá pasara. Porque la esperanza en Cristo dice no defrauda. Y yo creo que la que nos permite entonces vivir en la actitud que Dios quiere que viva hoy sin pretender que tengo resuelto lo de mañana. Porque lo de la mañana, por fe, lo vamos a ver. Y vamos a ir caminando en ese proceso. Buenísimo. Vamos cerrando nada más el último punto que me parece esencial y era que no nos vaya, que era vincular cómo Jesús citó a Abraham, ¿verdad? Cómo en Juan 8, al tener esa conversación, no sé si vos querés recordar ese pasaje, donde Jesús va a terminar diciendo en una discusión plena que va a tener, que Abraham vio su día, ¿verdad? Que Abraham vio su día y se gozó. Y le van a decir, pero ¿cómo que Abraham vio su día si usted no tiene ni... que lo dicen 40 años, ¿verdad? Sí. No tienen ni 40 años, ¿cómo va Abraham si vivió en ese momento 2000 años? Y Jesús dice, bueno, es que antes de Abraham yo soy, ¿verdad? O sea, ahí muy claro de quién es quién, pero lo cual nos trae el tema del padre de la fe. Claramente Abraham no es padre de la fe porque la inventó, ni porque no existiera antes ni la sustenta. Exacto, porque vimos a Enoc en Hebreos 11, vimos a Noé en Hebreos 11, vimos a Abel en Hebreos 11. Entonces, Abraham no es como que la inventó ni la sustenta, pero sé padre de la fe en el sentido de que es ese patriarca original de los judíos, de los hebreos, a partir del cual van a salir las familias Abraham. Y en una carta que está dirigida a un pueblo judío, hebreo. Pueblo hebreo, exactamente. Entonces, tiene todo el sentido de que dice, esta figura patriarcal paterna sí. nos modeló la actitud que deberían tener. Precisamente. Pero Jesús mismo va a decir, Abraham vio mi día. O sea, Abraham en fe lo vio y se gozó. Sí. Y ahí es en fe, sin duda. Sí. O sea, Abraham le creyó a Dios que en algún momento en él, Abraham, de una forma indirecta, serían benditas todas las naciones de la tierra, con clara referencia a Jesús. De la línea de Abraham saldrían todas las naciones de la tierra, o serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Todas las familias. Todas las familias. También la expresión que usa. Serían bendecidas porque Jesús sería ese cumplimiento a partir del cual, descendente de Abraham, sería la gran gloria de Israel, como dice Simeón, ¿no? Cuando lo ve. La gloria, el fin de haber hecho todo este proceso con este pueblo escogido. Era poder llegar a que llegara este hombre. Bueno, genial. Gracias, bro. Gracias por el resumen, por llevarnos por Hebreos, por los temas. Creo que cerrar diciendo, como dicen Hebreos, igual,
En el primer capítulo dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a través de los profetas y los antiguos y esto, hoy nos habla a través de su Hijo. A través de su Hijo Jesús, que es antes que Abraham. Y el autor y consumador de la fe. Y yo con eso también retaría a la gente que nos escucha a todos en Comunidad Nexo que hoy más que nunca hay una gran oportunidad de caminar en fe. Y yo creo que hoy más que nunca es más claro, es más vívido. Y en nuestro caso, para nosotros queremos retarlos a una vida de fe. Una vida de fe sencilla y una vida de fe íntegra. También no pretenciosa, que yo creo que es eso. Yo no estoy pretendiendo cosas con la fe. Pretendo a Dios. Y la fe es un regalo de Dios en la que podemos tener certeza de que confiando en Él llegaremos a un buen puerto. El puerto es Él, por si acaso. Exactamente. Amigo, gracias por el tiempo de conversar. Hoy hablamos un montón. Pura vida. No, 15 minuticos. Saludos, amigos en casa. Esperemos que estén súper bien. Los invitamos para nuestra siguiente reunión, celebración de Nexo. Así que síganos, porfa, en redes sociales. Porfa, si pueden compartir con otras personas que de repente estas conversaciones les pueden retar su fe. Que lo vean en 3 tractos. Sí, que lo vean en pedacitos, díganle, que no le entren así de un solo porque se van a aburrir. Pero bueno, saludos. Este fue el episodio número 11 en Comunidad Nexo. Así que bueno, bendiciones. Chao. Muchas gracias.